Aleluya, vamos a meditar la palabra del Señor sobre ese pasaje que dice el Señor allí: hacer discípulos. El culto misionero, el lema es haciendo nuevos discípulos. Amén. La tarea más importante de la iglesia después de la evangelización mundial, la más importante, es que usted y yo evangelicemos al mundo, le hablemos a las almas de la salvación por medio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Murió en la cruz con ese propósito. Amén. Después de esa tarea, lo más importante es la formación de discípulos y hacer discípulos. Es la orden del Señor. Amén. Un discípulo es uno que aprende. Así se define la palabra discípulo. Significado. ¿Qué es un discípulo? Uno que aprende. Que aprende de alguien, de otra persona, de un maestro, de un pastor, de un líder. Y en el caso de los filósofos, los discípulos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, aprendían de ellos. Pero también es uno que aprende de su congregación, de su iglesia. Porque la iglesia le enseña, le transmite a las almas que van llegando un conocimiento de la palabra. Por eso cuando alguien llega nuevo a la iglesia y ve a los hermanos sentados mirando para el techo, él también se siente y mira para el techo. Eso es lo que le están enseñando. Pero si la persona llega y encuentra a todo el mundo arrodillado orando, eso es lo que aprende. Y sabe que cuando se llega al templo se arrodilla y comienza a orar para que Dios trate con él, con ella en el culto. Entonces un discípulo aprende de su maestro, del pastor, del líder, etc. Pero aprende también de la congregación. Amén. Y usted sabe que el mundo juzga de esa manera. Es que en esa iglesia, es que el pastor, todo lo que le deben hacer allá afuera a los discípulos, le echan la culpa al pastor y a la congregación, porque de ellos es que se aprende. Amén. Uno que aprende. Aleluya. Ese es un discípulo. Amén. Miremos 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice: tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Ese es el proceso, la formación. Primero, la salvación, la invitación a la casa de Dios, al evangelio, a aceptar a Cristo, la evangelización. Luego, formar esas personas, esos discípulos. ¿Y quién lo forma? Ya dijimos, puede ser el pastor, el líder, obviamente con la enseñanza de la palabra, pero si Dios me dio la gracia a mí para ir a hablarle a alguien, yo debo ser la persona que sigue instruyendo a esa persona. Si Dios le dio a usted la gracia de esta vecina, de aquel caballero que trabaja con usted, que estudia, etc., es usted el que tiene la responsabilidad de parte de Dios de seguir, de continuar con la discipulación de esa persona. Para algo yo le doy la gracia a usted. Pero hay gente que le fascina mostrar como que es muy, no sé, mucho evangelizador o evangelizadora y quiere ir a hablarle a otros que le hablaron otros. Como dice el apóstol Pablo, quieren edificar sobre fundamento ajeno. Dios le dio la gracia a usted, está bajo su responsabilidad. A su nombre, gloria. Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí
y vio allí un joven que se llamaba Timoteo, y la iglesia le dijo a Pablo: uy, ese muchacho es tremendo, hermano Pablo, es un hombre de Dios, es fiel. De hecho, el nombre Timoteo significa temeroso de Dios. Entonces dice la Biblia que Pablo quiso que ese joven fuese con ellos a la obra, y se lo llevó y lo formó, lo capacitó y lo dejó como pastor en la iglesia de Éfeso más adelante. Y ahora le dicen, ya estando allá de pastor en Éfeso, le dicen: lo que has oído de mí, eso encarga a hombres que sean idóneos, o sea, útiles, fieles, para enseñarle a otros. Así es la cadena, hermano. Empezó con los apóstoles, le enseñaron a sus discípulos, esos discípulos le enseñaron a otros, esos otros a otros, y así sucesivamente seguimos hasta nuestros días. O sea que en una línea de genealogía, si se puede decir, somos discípulos del apóstol Pablo, o de Timoteo, o de cualquiera otro de sus compañeros que le enseñaron por allá a otros, y esos continuaron con la labor, y llegó la enseñanza hasta nuestros días. Porque es de los siervos de Dios, de los discípulos de Dios, o de la iglesia, que depende el discipulado. Amén. Uno que aprende, o sea que le tenemos que enseñar. Por eso en este texto Mateo se encarga de decir: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. El mismo Cristo lo registra Mateo, pero es el mismo Cristo el que está diciendo: enséñenles, enséñenles. Amén. Si usted y yo hacemos bien esa tarea, ya corre de cuenta del discípulo que oye si aplica o no. Tú, pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, le encargó, le descargó la responsabilidad. Lo que has oído de mí, esto encárguele también a otros. Está en usted en formar a otros discípulos. Yo ya le impartí a usted lo mío, lo que yo sé, lo que Dios me ha dado. Amén, hermano. El mismo Cristo empezó con esa labor. Porque es que el maestro, el líder, el que va a enseñar, tiene que dar el ejemplo. Amén. El mismo Cristo llevó a cabo esa tarea. Dios, Él lo necesitaba, hermano, pero lo hizo para darnos ejemplo, y porque es así. Miren, Mateo capítulo 11, el verso 1 dice: cuando Jesús terminó, ¿ya lo encontraron? Mateo 11, 1. ¿Ya lo tienen todos? Miren bien lo que dice. Cuando Jesús terminó ¿de qué? ¿De dar qué? Ya escuché, hermana, dígame en otra versión. De dar instrucciones. Cuando terminó de dar instrucciones, ¿a quiénes? A sus 12 discípulos. ¿Sí ven? Jesús le instruía. Por eso es nuestro ejemplo en todo. Ejemplo os he dado, dijo el Señor, para que sigáis mis pisadas. No era para que usted coja el cúmulo de conocimientos que el Señor nos da y lo guardemos en nuestro corazón o en nuestra mente, porque si lo guardáramos en el corazón lo llevaríamos a la práctica. Pero lo guardamos en la mente, pero hay gente que se vuelve cabezona y sabe mucho, pero no es nada. Porque no es para eso, es para enseñarle a otros. Amén. Miren, se fue de allí como si fuera poco. Acaba de dar instrucción a sus discípulos y dice: se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. A enseñar y a predicar. Amén. Amén. Aleluya. Marcos capítulo 3, verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él,
para enviarlos a predicar. Si los iba a enviar a predicar, entonces ¿para qué iban a estar con él y para qué establece a 12? Es muy obvio, para enseñarles. Amén. Efesios capítulo 4, verso 11. Mire lo que dice. Y él mismo, el Señor Jesucristo, lo que le correspondía a él, no se lo delegó a otros. Le delegó a otros lo que le correspondía a esos otros. Por eso le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, enseñándoles. Pero también dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Es de la única manera. No hay otra forma de perfeccionar a los santos. Usted no perfecciona a los santos mandándolo a ver un video. Mira, veas este video en YouTube, que es muy bueno. No. Así no se perfecciona a los santos. Se perfeccionan enseñándoles la palabra. Amén. A fin de perfeccionar a los santos. Oiga, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, para que la iglesia sea edificada, sea enseñada, preparada, capacitada. Eso es un discípulo, hermano. Así son los discípulos, así se hacen y así se consiguen. Amén. Lo más importante y determinante en hacer discípulos es impregnarlos, llenarlos de la palabra. Esa es la herramienta, esa es la estrategia. Por eso, si usted no conoce la palabra, no puede ser su discípulo. Amén. Imagínese, si uno no puede ser discípulo, entonces está por fuera. Está por fuera, hermano. ¿Entienden? Está por fuera. Porque esa es la labor: impregnar, llenar el corazón de la palabra. Amén, hermano. Amén. Y si no, miren lo que dice Isaías 8:16. Miren. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Mire que es que la palabra es la que dice todo. Eso no es una idea de ningún maestro en esta tierra. Son las ideas, los conceptos, las doctrinas del maestro de maestros. Mire lo que dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Discípulos de Cristo. Y Colosenses capítulo 3, verso 16 nos dice la palabra, mire, la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, hermano. Efesios dice: siempre lo habéis oído y habéis sido por él enseñados. Y el etíope a quien le enseñaron, Felipe le enseñó el evangelio de Jesús. Mire lo que dice: la palabra de Cristo more. ¿Cómo? En pequeñas dosis. Algunas palabritas, algunas sílabas por ahí, con que se pueda componer una frase. Léala por allá cada 15 días y eso sigue en el culto. Porque lamentable y triste es decirlo. Pero hay gente que lee la Biblia, lo que lee cuando viene al culto. Ojalá viniera todos los días entonces. Cuando viene al culto, lee ese párrafo, ese pasaje que el que está dirigiendo dice: vamos a abrir la Biblia en tal parte y vamos a leer. Eso es lo único que leen muchos. Y aquí dice
Que more como en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Mire que ella es la que enseña, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría de Dios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. La palabra la que logra enseñar y exhortar. La palabra de quién? De Cristo. No la nuestra. No son nuestros conceptos. No es nuestras ideas lo que a mí me parece. Yo pienso, yo creo, me parece que así mejor, que de esta forma, que allí es que yo vi, por allí en tal parte, en esto, yo vi, a mí parece. No, Señor. La palabra de Cristo. Esa es la que tiene que morar en abundancia, porque esa es la que nos enseña y nos exhorta, nos capacita. Amén. ¿Para qué? Para que seamos discípulos. Discípulos, hermanos, llenos de sabiduría espiritual y de sabiduría de Dios. Porque la palabra siembra esa sabiduría espiritual, no sabiduría humana. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15. Mire, procura con diligencia, hermano. Para ser discípulo de Cristo se necesita diligencia. Como dice Romanos, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Para eso es que uno debe gastar sus energías. Que nuestra vida se desgaste, pero por aquellas cosas que son del cielo. No en lo material, no en la adquisición de bienes terrenales y de cosas mundanas, seculares. No vale la pena, no justifica desgastar nuestras vidas en eso. Que nuestros trasnochos y nuestros desvelos y si toca sufrir, padecer hambres o sed, escasez, lo que sea, pero que sea por el reino de los cielos. A su nombre, gloria. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Que usa bien. Si usted lee otras versiones, esa palabrita usa bien, se traduce, traza bien, interpreta bien. Tiene que aprender a conocer la Escritura, hermano. Al menos lo más elemental, para que tenga que decir al que le demanda de su fe, al que le dice, al que le pide: oye, ¿usted por qué hace así? ¿Por qué vive así? ¿Por qué no hace acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero hay gente que los de allá de afuera le dicen: hermano, venga usted, hermanita, ¿por qué usted? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Ay, espere, yo le pregunté al pastor. No es un discípulo. Amén. Además, aprendemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque Dios busca esa clase de discípulos que le adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4 verso 23 dice: mas la hora viene y ahora es. No se quede esperando cuando viene, ya es. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores no busca a otros. No busca esa clase de adoradores. Los otros están por fuera de los propósitos de Dios. Miren, porque tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Si yo fuera hombre carnal, mundano como los hombres de la tierra, se adora de otra forma. Pero no, Dios es Espíritu y Espíritu Santo. Amén. Perfecto de toda esa perfección. Amén, hermano. Eso hace un verdadero discípulo. Hubo en la iglesia al principio, en lo que llamamos nosotros la iglesia primitiva, hubo una situación que obligó a los apóstoles, los primeros discípulos de Cristo, a hacer otros discípulos, a formar otros discípulos, a buscar otros discípulos. Miren, Hechos capítulo 6, el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de... ¿Me han encontrado? ¿A la multitud de qué? De los discípulos. Era una iglesia llena de discípulos. Amén. Y de entre esos discípulos, Pedro necesitaba algo. Convocó a la multitud de los discípulos y dijeron, miren lo que dijeron, ojo bien a lo que Pedro habló aquí en nombre de los otros discípulos que estaban con él, a los discípulos nuevos. No es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. No es justo dejar la administración de la palabra por otros quehaceres, por otras obligaciones, inclusive por otras cosas importantes. Amén. No era justo. Entonces dice que buscasen entre ellos a algunos discípulos. Amén. Y en eso él establece algunos requisitos, algunos, porque hay más, pero algunos de los requisitos para ser un discípulo. Mira, Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros. Busquen ahí en esa cantidad, porque lo dice, la multitud de los discípulos, convocó a la multitud de los discípulos y les dijo: buscad entre vosotros a 7 varones. ¿Qué es lo primero que pide? Testimonio. De buen testimonio. No lo que la iglesia hace la hermana mexicana y por ahí en la calle fuma cigarrito. O por ahí en la calle insulta a los vecinos. O por ahí en la calle lo ven peleando. No. Buscad entre vosotros 7 varones de buen testimonio. 1. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y tercero, de sabiduría. Sabiduría de Dios, obviamente. Aquí no hablamos de sabiduría humana. Para buscar sabios humanos, sabiduría humana, vaya para las universidades y vaya para las instituciones. Amén. Que la sabiduría de este mundo, el apóstol Pablo dice que es vanidad, van delante de Dios. Amén. Ahí están algunos de los requisitos. Mírase, hermano. Uno tiene que medirse. Cuando usted tiene un carro, periódicamente, y ojalá cada que vaya a hacer un viaje, destape el capó, saque la aguja medidora de aceite, limpie, introduzca y saque a ver dónde está el nivel. Y si le hace falta, llénele. Hay que medirse constantemente. Tenemos el medidor que es la palabra de Dios. Amén. Uno tiene que medirse aquí. Bueno, ¿cómo es un discípulo? Yo quiero ser un discípulo de Cristo, de buen testimonio. Amén. Gloria a Dios. Lleno de Espíritu. Gloria a Dios. De sabiduría. Gloria a Dios. ¿Qué más hay que hacer? A ver, yo veo. Medirse. Amén. Amén. Pero a la vez que Él manda a seleccionar a unos discípulos para una tarea específica, también
les enseña aquí algo importantísimo para un discípulo. Amén. Mírenlo, en el versículo 4 dice: y nosotros. Él no tenía necesidad de decir eso. Dejaba a los discípulos encargados allí, a los 7 muchachos que escogieron, y se iba para su casa a hacer lo que él siempre estaba haciendo. Pero él quería dejarle eso en el corazón a estos nuevos discípulos, y les dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra persistiremos? ¿En qué piensa? ¿Qué se le viene a su cabeza cuando usted escucha la palabra persistir? En este caso, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Da a entender, vamos a ver si estamos de acuerdo, que no era fácil. Porque para uno persistir es porque fracasa de pronto en algún momento, pero vuelve e insiste. Eso es persistir. Volver a insistir. Voy a estudiar. Voy a leer aquí todos los días. Voy a ponerme un patrón. Voy a poner un reto. Todos los días voy a leer tanto tiempo, tantos capítulos. Voy a leer. Mañana, al otro día, no pudo. Dios mío, reprendo al diablo, reprendo los obstáculos, lo que quiera distraer. Y al siguiente día vuelvo y arranco ahí. Eso es persistir. Hasta que se forme un hábito que ya no te lo quita nadie. En la oración y en la palabra. Se levantó muy temprano, 2, 3, 4 de la mañana a orar, pero se quedó dormido. Es válido, es aceptable. Le aseguro que Dios lo entiende perfectamente al principio. Pero un creyente de ciertos años, de cierto tiempo, que se quede dormido orando, Dios no lo admite. Tiene que aprender que no importa cansancio, trasnocho, lo que sea, se puso a orar después de cierto tiempo, que ya ha persistido, ya ha aprendido, ya Dios le ha permitido cosas para formarlo precisamente, porque la formación nuestra sirve cuando Dios mete las manos en el asunto. Que Dios ha permitido cosas que ya usted puede haber mucho sueño, mucho cansancio, se puso a orar y no se duerme, hermano. El diablo lo logra. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero ese discípulo que aprendió, que persistió ya, entonces le dije: te reprendo, Satanás, fuera en el nombre de Jesús, y vamos a seguir aquí, como dijo Pedro, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Amén. Como el mismo Señor Jesucristo. Si usted lee en Lucas capítulo 4, dice que entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y dice, como era su costumbre, ya era un hábito. Y si lo tuvo que adquirir el Señor, ¿qué será de nosotros, hermano? Era un hábito ya. Leer y leer la palabra. ¿Usted por qué cree que a los 12 años se metió en el templo y disertaba con los doctores de la ley? Oye, con los doctores de la ley, ancianos ya, de pronto miembros del Sanedrín, del cuerpo gobernante religioso de la nación, y el joven allí, el niño allí, como hombre. Él no apeló a su divinidad, no fue a concertar con ellos un diálogo porque era el Hijo de Dios, no, como hombre, como niño de 12 años, se sentó con los doctores de la ley y ellos mismos se asombraban de ver la sabiduría que tenía de Dios. Porque el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Mírenlo levantándose aún muy oscuro. Iba a un lugar solitario y allí oraba, dice la Escritura. Por ahí hay otro
versículo en los evangelios dice, y pasó la noche orando a Dios, vigilando. ¿Saben cómo son las vigilias de hoy en día? Cantando toda la noche. Y cantan, y cantan, y cantan. Y la oración. A ver el estudio de la palabra. El Señor dice, pasó la noche orando a Dios, una vigilia de oración. Amén. Aleluya. Hay que aprender eso. Hay gente que tiene 5, 6, 10 años. Hay hermanos que todavía no han aprendido. ¿Y entonces para cuándo lo hará? 5 años ya. 10 años. ¿Qué dice la carta a los hebreos? Dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de los primeros rudimentos de la palabra. Bendito sea Dios, hermano. La oración y la palabra, esenciales, necesarios, indispensables para un discípulo. Podemos decirlo de vida o muerte. Porque cuando el discípulo ora y estudia la palabra, está vivo. Cuando no, va rumbo a la muerte misma, si no es que lo está ya. Amén. Porque hermano, el discípulo coloca todas las manos en la presencia de Dios, en oración. Todo lo que llega a su vida, lo fácil, lo difícil, lo glorioso, lo bueno, lo positivo, la bendición, el problema, la situación, todo en oración va y lo coloca en las manos del Señor, porque es que la Biblia dice que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, por nada, oiga bien, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, oiga, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Oración y ruego, hermano, ruego. ¿Usted sabe lo que es rogarle a Dios, hermano? O lo que significa el ruego para Dios. Yo escuché una vez al Señor, lo escuché una vez que dijo, no soy capaz, no puedo, dijo el Señor, no puedo pasar de largo cuando hay uno postrado delante de mi presencia. Ruego. ¿Usted sabe lo que le dijo Dios a Acab, perverso rey de Israel? Va a destruir, va a acabar con su reino, con usted, con todo lo que tiene, lo voy a acabar. Se lo dijo a través del profeta Elías y allí se fue Elías. Y en ese momento Acab se tiró al piso a llorarle a Dios y a rogarle. Y no había terminado de salir Elías de la casa del palacio de Acab cuando yo le digo, oiga, Elías, vengo contigo. ¿No ha visto cómo se ha humillado Acab delante de mi presencia? ¿No lo ha visto? Claro, Elías no lo había visto, pero yo sí. Ve y dile acá que no le voy a traer esos males en sus días. Oye, el ruego de un impío, porque acá era un perverso, hermano, y el ruego de ese impío perverso hizo cambiar de opinión a Dios. ¿Sí está escuchando, hermano? Lo hizo cambiar de opinión, de decisión. Había decidido destruir la casa de Acab y todo en ese tiempo, pero por el ruego dijo, ve y dile que no lo voy a hacer. Oración y ruego, y con acción de gracias. Dele gracias a Dios, aunque no vea nada todavía. Esa es otra arma que usted y yo tenemos, que Dios nos ha entregado. Darle gracias, uno da gracias cuando le cree a Dios. Gracias, Señor, aleluya. Pero que gracias si todavía no tiene nada, no importa, gracias, Señor. Porque es que nosotros estamos acostumbrados a dar gracias cuando nos da.
Alguien llegó y le regaló algo. Ay, gloria a Dios, me bendiga, gracias hermano, gracias. Pero cuando le regaló, bueno, Dios también nos regaló lo que hemos pedido. Lo que pasa es que todavía no ha llegado, el correo se está demorando un poco. Dele gracias. Amén. En toda oración, oiga, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Amén. Amén. Eso es de discípulos, porque así era Jesús. Amén. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Oiga bien, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Porque es muy fácil ganar punto delante de los hombres y hacer las cosas para que el pastor vea, para que el líder vea, para que fulano, perengano vea, para que vea y es que eso es fácil, pero no sirve para nada. Amén. Así es. No hace las cosas para los hombres, para nadie en especial en esta tierra. El salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Gloria a Dios. ¿Sabe usted quién tiene en esta tierra? Y en los cielos, gloria a Dios. ¿Sabe a quién tiene usted en esta tierra? A nadie. Usted no tiene sino a Cristo cuando Él está mirando en el cielo. Aquí muchos le pueden prometer y decir muchas cosas. No, tranquilo hermano, que vamos a orar y ya vamos a hacer esto. Y ni oran. Pero el Señor no se le olvida nada. ¿No ve José? Un hombre de Dios tremendo, hermano, que de los hombres de Dios en la Biblia, José. Tanto que el mismo Señor, por ahí el profeta Jeremías lo pone de ejemplo. Y José, en campo, todavía un joven, le dice por allá a unos personajes: háblenle al rey de mí, háblenle, que es que vea como estoy aquí en esta cárcel y yo soy inocente, háblenle al rey. ¿Qué dice la Biblia? Se les olvidó. Es que no tienen en esta tierra a nadie. A veces se les olvida y a veces se les olvida de gusto. Pero a Dios no se le olvida. Amén. Por eso un día oró, y por eso un día, cuando Él sabía que era su momento, tocó a uno de sus personajes y dice: ay, me acuerdo de mis culpas. Ay, fue Dios el que lo acordó. En la cárcel hay un joven así, Faraón, mira, ese le va a decir qué pasa. Ahí mismo lo mandaron a llamar el tiempo de Dios. Porque uno tiene a Cristo, a nadie más. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo por su carne. Así es. Pero bienaventurado el hombre que en ti confía. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Bendito su nombre para siempre. Todo hay que hacerlo y aún vivir para la gloria de nuestro Dios. Amén. Para la gloria de nuestro Dios, como dice la palabra. Amén. O si no, no cuente con respaldo. Usted no se le puede reclamar a Dios el respaldo, la bendición, que Dios lo ayude. No. Si usted y yo no nos ajustamos y no tenemos la palabra y la oración, la comunión con Dios como prioridad en nuestra vida, usted y yo no podemos reclamarle a Dios: ay Señor, ¿y usted dice la palabra? No. Olvídese. La única forma de usted mantener a Dios al lado ahí es cuando usted lo ama, y el que lo ama dice: mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, entonces se despertará sobre ti y hará próspera la morada de tu justicia. Es la morada de tu justicia, no cualquier clase de morada.
dice eso, me tiene. Dios no tiene nada con nosotros. Nos ama de una manera inimaginable. Pero Dios tiene, no ama. Usted y yo tenemos. Ya es diferente. Amén. A su nombre, gloria. Por eso mire lo que le dice a Josué. Abra el libro de Josué. ¿Qué número de libros es el Josué de la Biblia? ¿Ah? ¿Qué número de libros es Josué en la Biblia? No lo busque por el Apocalipsis, que no lo va a encontrar. Josué, capítulo 1, sexto libro de la Biblia. Después de la Torá, la ley de Moisés, que son 5 libros. Amén. Josué 1:5 dice, oiga bien, miren, verá que todo está fundamentado en la palabra. Persistir en la palabra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mire la promesa de Dios. Mírela bien. Porque Dios es bueno y quiere ayudarnos y nos promete bendiciones. Mire, nadie te podrá hacer frente. Qué cosa tremenda. En todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero permítame un pequeño paréntesis. Cuando Moisés no cumplió, que le robó la gloria a Dios, ¿se acuerdan? Allá en Horeb, cuando golpeó la peña. Él no tenía que golpearla, Dios le dijo, háblale, y él la golpeó. ¿Qué pasó? Por ese detallito, perdió la entrada a la tierra prometida. Y le rogó a Dios, que ya vimos lo que logra el ruego. Mas sin embargo, le rogó a Dios y Dios le dijo, no Señor, no entrará. No me hable más del asunto. Así le dijo, un momentito, no me hable más del asunto, ya dije. Y ya vimos que luego lo hace cambiar de opinión, de parecer. Y más sin embargo, como Moisés, no. ¿Por qué? Porque no se ciñó a la palabra de Dios. Dios le dijo, haga así, y él hizo de otra forma. Note bien. Pero de todas maneras, Josué, mire lo que le dice. Nadie te podrá hacer frente, como estuve, como yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa para nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero ¿qué le pide Dios a cambio? Porque es condicional. Es un pacto que hace con Josué condicional. Si yo, entonces tú. Pero si tú no, yo tampoco. Mire, ¿qué es lo que le dice? Esfuérzate. Hay que esforzarse. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Una tarea tremenda. Reemplazar a Moisés no era una cosa fácil. Ponerse en los zapatos de Moisés. Dios mío bendito. Solo con la ayuda de Dios. Amén. El resto no podemos. Y después repartir la tierra de Canaán a las 12 tribus. Ay, Dios mío. Pero el Señor se lo dijo. Esfuércese y sea valiente. Y usted lo va a hacer. Miren que ya no es, yo lo voy a hacer. Claro, como Dios. Pero él lo dice, le descarga a él la responsabilidad. Y podía cumplir con ella. Claro que sí, porque yo estaba con él. Pero si guardaba la palabra, mire, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, así estaré contigo y tú repartirás esta tierra a las tribus de Israel. Y luego en el verso 7, mire lo que le dice. Y notemos, hay que notar dos palabras que se las voy a ir diciendo. La primera, solamente esfuérzate en ser muy valiente. Señor, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eso es lo que Dios le pedía a Josué. Amén. Solamente, o sea, no le estoy pidiendo más.
Usted emprenda. Y la otra palabrita sigue ahí en el verso 8. Nunca. Mano, note las palabras, la forma de las palabras, como Dios habla, hermano. Mire, nunca, nunca. ¿Qué es nunca? Nunca. Ah, pero es que en este caso, nunca. Pero y si de pronto tal cosa, nunca. ¿Nunca qué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es la palabra. Se hace así. Se hace así, porque dice, entonces harás prosperar tu camino. Y así como dice nunca, también dice, y todo te saldrá bien. Ay, Dios mío, qué pasa, porque algo está fallando, Dios. Algo está tropezando por ahí, porque Dios dice, si usted hace entonces todo te va a salir bien. Amén. No quiere decir que no haya problema y que no haya momentos de tribulación, de sufrimiento, no. Pero ahí está el ayudador. Y a la postre, a la final, todo lo va a salir bien, porque esa es la promesa, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Entonces, para llevar a cabo esa obra de reemplazar a Moisés y de meter al pueblo allá en la tierra, ahí estaba la condicionante, lectura de la palabra, pero mire, obediencia y repito, esas dos palabritas, solamente y nunca. No pide Dios más nada, solamente eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no nos apartemos de esta palabra, que cuidemos de hacer conforme a ella, no importa nuestras circunstancias, no importa, déjele el resto a Dios, créale a Dios, Dios se encargará de lo demás, pero usted y yo solamente eso y nunca nos apartemos de ella. Amén. Entonces, claro, cuando no se aplica, ahí es que encontramos problemas. Ahí es. En todo lo que hagamos, lo que hacemos, lo que digamos, lo que sea, por bonito que lo haga, por bien que lo quiera hacer, como no es según lo nuestro y no según Dios, entonces no va a encontrar problemas porque no es como a nosotros nos parece. No, mano. No es como a nosotros nos gusta. Es como el Señor dice, conforme a todo lo que está escrito, dice, conforme a eso. Por eso es que usted encuentra a los evangelios, a los apóstoles, a los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, al apóstol Pablo, que siempre dicen, escrito está. Así dice el Señor, los profetas dicen, como está escrito, como dice la Escritura. El mismo Señor Jesucristo dice, lo que habéis leído, como está escrito, habéis leído como está escrito, preguntó por ahí en una ocasión, pero habéis leído como está escrito. O sea, no me venga con otra versión, no me venga con otras formas, con otras ideas, conceptos, no ha leído como está escrito. Mire bien, hermano. El Señor lo dijo, les preguntó a las personas que en ese momento lo rodeaban, ¿no habéis leído como está escrito? Ese es el problema. Ese es el problema, hermano. Hay que mirar cómo está escrito por Dios. Amén. Mire, hay un asuntico aquí bien especial en la Biblia acerca de esto. Y es allí en el libro de Primera de Crónicas, y quiero que lo tenga abierto ahí, en el capítulo 13 del primer libro de Crónicas. Amén. Los libros históricos son ¿cuántos? 12. Josué, Jueces, Ruth. Después siguen los que son ya los libros, Primera y Segunda de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo
libro de Crónicas. Y los 3 últimos, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Sí? Primer libro de Crónicas. Está por ahí por la mitad del libro histórico, más o menos. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Capítulo 13. Aquí encontramos algo muy especial. Y es que David tuvo un gran deseo. Bueno, algo muy bueno. Era bueno. Y era la voluntad de Dios. Muy bueno. En el versículo 3 lo leemos. Dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Miren, el arca, la presencia de Dios, allí se manifestaba Dios en medio de los 2 querubines. Amén. Traigamos el arca de Dios a nosotros. Quería que la presencia de Dios estuviera con ellos. Muy bueno. Cualquiera que desee eso, buena obra desea, como dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces David juntó todo el pueblo en medio de un culto tremendo, porque eso yo lo veo como un culto, voces de alegría, como dice el Salmo 42, y del pueblo en fiesta. Miren, verso 7 y 8 del capítulo 13. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Ojo con eso, en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Qué bueno, hermano. Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Es un culto de eso, de la alabanza, hermano, que mejor dicho, donde Dios se goza con eso. Amén. Aleluya. Es una bendición a los cultos. Tremendo culto. ¿Quién iba a pensar que en medio de esa gloria no iba a estar la voluntad de Dios? Claro que sí. ¿Cierto que sí? Madre, pues no, esa no es la voluntad de Dios, eso que están haciendo. No, sí es la voluntad de Dios. Un culto tremendo. Amén. Pero, y ahí lo triste cuando hay un pero no era la manera como Dios había estipulado en su palabra que se transportara el arca. Miren el detalle. Dice que llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Aunque iban llenos de gozo y cánticos, un culto tremendo, no era la forma. Amén. Entonces miren lo que pasó. Versos 9 y 10. Pero cuando llegaron a la era de Quitón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Si no hubieran puesto el arca en bueyes, no hubiera habido ese tropiezo, no hubiera pasado nada. Pero bueno, los bueyes tropezaron y Usa puso la mano ahí a sostener para que no se cayera el arca, porque los bueyes tropezaron. ¿Sí o no? Pero el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido la mano al arca. Dios no necesita que le ayuden a sostener su obra, hermano. Olvídese de eso. Dios no necesita ayuda de nosotros. Nosotros necesitamos ayuda de Dios. Amén. Y murió allí, delante de Dios. Oye, en medio de un culto tan glorioso, y Dios mató a Usa. Y era un siervo de Dios, era fiel a Dios. ¿Por qué? Ahí lo vemos con el arca. Ahí iba con ellos, ahí en ese gozo, porque era la voluntad de Dios. Para ellos era un gozo. Vamos a el arca de Jerusalén, gloria a Dios, qué bueno. Bueno, sí. Pero ahí es donde vienen los pesares. Ahí es donde vienen las tristezas, las frustraciones, los desánimos. Amén. Y todo va a salir muy mal. ¿Por qué? Por culpa nuestra. Por no mirar atentamente a la perfecta ley. Es la única razón. Miren que dice el verso 11: y David tuvo pesar. ¿Vio? Porque Jehová había quebrantado
que está escrito, como está escrito. Amén. Por esa razón es que Pedro persistía en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque es que él sabía, él conocía el Antiguo Testamento, él sabía de ese caso y de otros, que hay que orar, que hay que meditar en la presencia de Dios, hay que hablar con Dios, hay que indagar, hay que inquirir cuando se va a hacer algo para la gloria de Dios. Como no lo hacemos para los hombres y no para Dios, hay que preguntar: Señor, ¿qué quiere que hagamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo voy o no voy? ¿Vengo o no? ¿Hago qué? Señor, ayúdame. Cualquier decisión, hermano, cualquier decisión. No hay cosas tan grandes que Dios no pueda resolver, ni tan pequeñitas que a Dios no le interese de nosotros. Amén. Y mire lo que dice el verso 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo: mire bien, el temor de Dios es precioso, hermano. No pierda el temor de Dios, y si lo perdió, recupérelo, hermano. Mire, temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo ha de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo? Hubo un quebrantamiento, veníamos en un punto precioso, es la voluntad de Dios, pero ¿por qué pasó esto? ¿Cómo entonces es que tengo que traer el arca? ¿Se lo obligó? ¿No le quedó otro remedio, hermano? Amén. Eso me dice a mí que el que me dice, el que hace las cosas como a él le parece, como él cree, quizás, a ver, por su experiencia, de pronto tiene muchos años de convertido, o muchos años de estar en la iglesia, o tiene mucho conocimiento de, no sé, de la Biblia, pero conocimiento solo no sirve. Amén. Sin consultar. Y hace sin consultar. Le falta temor de Dios primero. Ahí lo vimos. Porque dice que David temió y se preguntó: ¿cómo traigo el arca? Le falta temor de Dios en el corazón. Y ahí está el secreto. Porque cuando hay temor, uno dice: Señor, ¿cómo hago? ¿Qué digo? Dios mío, ¿compro o no compro? Porque ¿qué te digo? Vamos, así, como dice Santiago, aquellos que dicen vamos y mañana traficaremos, ya deben de decir, si Dios quiere. Pero el que tiene temor de Dios: Señor, ¿compro o no? ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? ¿Qué decisión tomo aquí? ¿Cojo para acá o cojo para allá? ¿Para la derecha o para la izquierda? Dios mío, dígame, hágame, trate con mi vida. Miren que era la voluntad de Dios. Porque era la voluntad de Dios que el arca se traspasara, se llevara allá de la casa de Aminadab a la ciudad de Jerusalén. Porque el arca iba a traer bendición al pueblo. Y mucha. Amén. Le iba a traer bendición al pueblo, hermano. Era para realizar los sacrificios de Dios, el culto, el mantener a Dios ahí en la presencia. Ellos están en la presencia de Dios. Amén. Y miren que la llevaron, debido a ese quebrantamiento, se la llevaron a otra casa, a otro lugar, miren, a la casa de Obed-Edom. Vean, la dejaron, miren, verso 14. Lea el verso 14, dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Como él no tuvo nada que ver con ese asunto del quebrantamiento, y estaba el arca allí en la casa de Obed, Dios bendijo tremendamente esa casa. Donde está la presencia de Dios hay bendiciones. Por eso uno tiene que asegurar la presencia de Dios. ¿Usted por qué cree que Moisés, cuando el pueblo le falló a Dios, Dios le dijo a Moisés: saque este pueblo que usted sacó de Egipto, llévelo a la tierra prometida y yo le voy a mandar un ángel que le ayude? Nadie. Se quedó Moisés pasmado. Ángel, no, genio. Si su presencia no va a ir con nosotros, no nos saque de aquí. No nos vamos a mover por ninguna parte sin su presencia. Ángel,
bueno, aquí nos quedamos. Él sabía qué significaba la presencia de Dios. Amén. Hay que saber eso, hermano. La presencia de Dios asegura la bendición, asegura el respaldo. Repito, no quiere decir que usted no vaya a tener problemas en algún momento de dificultad, escasez, muchas tribulaciones. Sí, pero está la presencia de Dios ahí, ¿para qué más? Amén, hermano. Aleluya, bendigo la casa, todo lo que tenía. Amén. Entonces yo digo que David tuvo que ponerse a meditar en oración, porque nuestra meditación debe ser en oración, en la presencia de Dios, la palabra de Dios abierta. Y se tuvo que poner a meditar, pero Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo traigo el arca? ¿Cómo es, Señor? Ayúdame, guíame. Te lo ruego, Padre, necesito que me orientes. Y mire lo que dice, me llama mucho la atención lo que dice el Salmo 51:6, que lo escribe David. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por algo libres. Y miren el capítulo 101 también del libro de los Salmos, el verso 2, 101:2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Tremendo, hermano, cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿No le parece a usted mucho la frase cuando vengas a mí, a la que acabamos de leer en el verso 12 de 1 Crónicas 13, que dice: ¿cómo ha de traer a mí? ¿Cómo he de traer a mí cuando vengas a mí? Está relacionado, hermano. Él se tuvo que haber puesto en meditación con la palabra de Dios ahí. Señor, ¿qué hago? Y empezó a leer y empezó a ver. Y cuando vengas a mí, entenderé el camino de la perfección. ¿Cómo así? Y yo le pregunté cómo traer. Amén, hermano. Entonces Dios le revela, habla con David, lo trata allí en la intimidad, en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Por eso es que Pedro decía: hay que persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y en segunda de Crónicas, perdón, ahí en primera de Crónicas, avance hasta el capítulo 15. Avance 2 capítulos. Y en el verso 11, miren lo que dice: y llamó David, después de esa meditación, después de esa inquietud y de preguntarle: Señor, ¿cómo he de traer el arca a mí? Entonces llamó David a los sacerdotes, Sadoc, Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joael, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Oiga, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Sí vio? No es como a mí me parece. Hermano, es que más bonito así, es más bueno. Y vea que hasta me costó más plata, hermano. No importa que el carro sea nuevo, no importa cómo le parezca a uno, de bonito, de esplendoroso, ¿no? A Dios le interesa más que le busquemos según su ordenanza. ¿Y cómo era la ordenanza de él? Verso 15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés. Oiga bien, conforme a la palabra de Jehová. Era así. Esas
así o así. Si no, usted va a quedar así. Pero es así. Como decían los antiguos, escríbase y cúmplase. Así es Dios. Yo dije así. No lo hizo. Entonces usted asuma las consecuencias. Según la palabra de Dios. Por eso repito, hermanos, que Pedro le dijo a la multitud de los discípulos, a todos esos discípulos que estaba formando, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. ¿Sabe, hermano? Porque muchos no hacen conforme a la palabra. Y a veces hasta sabiendo las consecuencias y conociendo estos pasajes, sabiendo lo que estamos hablando de aquí. ¿Por qué muchos no hacen conforme a la palabra? Porque les trae afrenta, porque les trae persecución, porque otros lo menosprecian, porque a veces la misma familia les dice cosas y ellos prefieren el concepto del hijo, del papá, de la mamá, de los hermanos o de los vecinos. Le importa más lo que dicen las personas que lo que dice Dios. Por eso muchos no hacen conforme. No es que mi papá dijo. No es que mi mamá. Es que el vecino empieza a decir. Que empieza a decir. A mí que me importa lo que diga la gente. ¿Es yo acaso me van a dar la salvación? ¿Acaso ellos son los que me respaldan y me fortalecen la vida espiritual? Pero es por eso. Miren, capítulo 15, ahí, verso 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Pero David era un hombre que aprendió que hacía la voluntad de Dios, no importa las críticas de nadie, y le dijo a Mical, usted lo sabe, si quiere siga leyendo y verá, allá en su casa. Y le dice a Mical, aún más vil me haré delante de tus ojos. Amén. Pero seguiré danzando y alabando a Jehová. Porque es que para la gente eso es como vil, como malo, como, este sí es bobo, le volaba el cerebro. A mí qué me importa eso, hermano. Sinceramente me interesa muy poco. No es que un poquito no me interesa nada lo que digan los demás. El verdadero discípulo de Cristo no se avergüenza de él, no lo niega, hermano, no se deja llevar de esas cosas. Amén. Él no le interesa sino agradar a aquel que le tomó por soldado, hermano. Mire Mateo capítulo 10, verso 32, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿A quién quiere agradar, hermano? Pero es que Pedro, cuando lo cogían, le decía: ¿usted por qué está predicando por ahí? ¿Usted por qué está haciendo? No le dijimos que no predicara más en el nombre de Jesús. ¿Usted por qué? ¿Qué es lo que les decía Pedro? Mirad por vosotros mismos si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. En otras palabras, nosotros vamos a seguir obedeciendo a Dios, ustedes hablan lo que quieren hablar. Amén. Discípulos. Ir a ser discípulos. Amén. Eso es un discípulo. Principalmente el que persiste ahí en la oración y en la meditación, en la palabra, en el ministerio de la palabra. Uno que aprende de la palabra.